Muy buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo en su dial 106.1 FM. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Esta mañana, como cada sábado, vamos a dialogar con un conocido personaje nuestro, hijo de uno de los grandes y connotados personajes de la historia musical de Portoviejo. No porque él haya sido músico, sino que hizo y cumplió una tarea importante en el campo musical, en el campo de este arte tan maravilloso que atrae a las multitudes, fascina a las multitudes. Me refiero a Miguel Barcia Mendoza, hijo de Miguel Barcia Bravo, el dueño, propietario y emprendedor musical del recinto bailable internacional Las Vegas de Portoviejo. Un espacio, un lugar que nos dio tantas diversiones, que nos dio tantas y grandes satisfacciones, que a lo menos quienes tuvimos el privilegio de gozar, de estar en sus instalaciones, de bailar en ese recinto bailable, realmente lo recordamos con mucho cariño. Buenos días, Miguel Barcia Mendoza. Bienvenido a Cita con la Memoria. Gracias, Ramiro. Muy buenos días. Y buenos días también a los oyentes de San Gregorio Radio. Bien, aquí estoy a tu disposición para contestar todas las preguntas que me hagas, ¿no? Este es un diálogo y va a ser un diálogo muy ameno, estimado Miguel. Para nosotros, pues, es un gusto inmenso tenerte en este espacio donde los recuerdos fluyen para que quienes nos sucedan en el tiempo estas memorias les queden, se guarden, para que la historia no se pierda. Miguel Barcia Mendoza, ¿nos podrías decir antes que nada quién fue Miguel Barcia Bravo? ¿De dónde Mi- vino? ¿Qué hizo? Mi- ¿Cuáles Miguel fueron sus primeros Barcia, pasos? Miguel Barcia Bravo, hijo de Hermógenes Barcia Lucas, oriundo de Montecristi, y de Rosa Margarita Bravo Basurto, oriunda de Río Chico. Los Bravo Basurto, pues, eran de Río Chico, ¿no? Un exalcalde de Puerto Viejo, pues, Federico Bravo, eh, fue hermano de mi abuela, ¿no? De Rosa Margarita Bravo Basurto. Bien, pues él, me imagino que desde pequeño debe haber sido un joven muchacho inquieto, estudió la escuela primaria aquí en la escuela Tiburcio, en la secundaria estudió en varios colegios, en el colegio Olmedo y en el colegio Aguirre Abad de Guayaquil. Luego regresó al colegio Olmedo y se graduó allí. En cuanto a su vida universitaria, la hizo en la Universidad Técnica de Manabí y fue, no sé si el primero, pero fue uno de los primeros que se matriculó en la Universidad Técnica de Manabí en la Facultad de Ingeniería Agrícola. Allí hizo su carrera profesional, se graduó un poco tarde por cuestiones de trabajo y él fue dirigente en la Universidad Técnica de Manabí, creo que fue presidente de la FEUE o, o miembro de la FEUE, bien activo, siempre ha sido activo y él ya desde joven, pues se casó también joven con mi madre, eh, empezó a trabajar en el asunto de la medicina. Mi familia, toda mi familia, con excepción de un tío Isidro, estuvo dedicada a la cuestión de la medicina. También tenía una tía doctora médica, residente en Guayaquil, pero estaba alrededor de la medicina. Y él se dedicó en sus primeros años a viajar a cantones y parroquias y recintos de Manabí en, en furgonetas, también
Supe que tenía un Jeep Willys de esos que eran como furgonetas, y llevaba medicina, iba a Junín, iba a 24 de Mayo, Santana, eh, por Charapotó, también por Rocafuerte. Bueno, él siempre fue bien trabajador, le gustó trabajar mucho. Su hobby favorito era trabajar. Él trabajaba los 7 días de la semana. Y trabajó primero, yo también trabajé en la farmacia Comercio de mi abuelo Hermógenes Barcia. Trabajó en la farmacia Comercio ahí en la calle Ricaurte y Córdoba. Y luego él ya instaló su farmacia propia, donde hace poco, antes del terremoto, pues funcionó la farmacia Hermógenes Barcia O sea, frente al centro comercial. la primera farmacia fue la que se estableció allí en la Ricaurte y Córdoba, ¿cierto? Correcto, En correcto, sí. ese hermoso y patrimonial edificio que ya no lo contamos con nosotros, de 3 pisos. Uno de los edificios hermosos que adornaba Puerto Viejo y que tú me referías, el encanto interno de sus habitaciones. Así es. Bueno, ese edificio era ocupado en la planta baja por la farmacia. También tenía hacia la Sucre, también tenía 2 oficinas en donde funcionó en una época una oficina de venta de pasajes aéreos ¿Área? de área. Luego funcionó en otro sector de estos 2 edificios que teníamos. Funcionó Ecuatoriana Aviación, donde era la Voz del Valle, y también funcionó ahí una distribuidora de periódicos La Razón. Bueno, mi padre le metió a muchos negocios, ¿no? Entonces, en esa casa, en la primera planta alta, había también una oficina y el departamento donde vivíamos nosotros, que era una casa muy grande, tenía como 5 cuartos. Nosotros éramos 5 hijos hasta ese momento, y le contaba en fechas anteriores que la sala era una sala hermosa con un tumbado de yeso decorativo, con lámparas también de cristal, y era prestada para eventos aquí de las familias amigas nuestras, para matrimonios, quinceañeras, fiestas, así. Y entonces, en el otro piso, ya digamos en el tercero, contando de la planta baja como el primero, había departamentos en alquiler. Ahí vivieron personas conocidas aquí en la ciudad. El señor Vallas, que fue técnico de la empresa de teléfonos, Telecom. eh, También el doctor Dueñas ahí vivió un tiempo. eh, y otras personas que en este momento Sí, no recuerdo muy bien. bastante difícil poder recordar quiénes fueron Así es. todos los que habitaron un en un esa, inquilino. Bueno, temporalmente en esa edificación que fue un ícono urbanístico en Puerto Viejo. Pero hay algo muy particular en esa casa, como tú lo indicabas inicialmente, fue la farmacia, que no eran farmacias, eran boticas en esos tiempos, si no me equivoco, o droguerías. así es. Así se Pero llamaba, esa era la denominación, boticas. En ese tiempo botica, todas eran boticas. De ahí vino otra denominación. eh, por qué botica y por qué droguería y después farmacia? Se supone que en la botica se preparaban medicinas prescritas por los médicos, ¿no? Donde escribían los elementos químicos que debían unirse para, ya sea para un remedio en forma de polvo, o también en forma de jarabe, o también en forma de ungüentos, de pomadas, etcétera, ¿no? Que era lo más común en esos tiempos, esos preparados Así es. de fármacos, ¿no? Entonces, en la farmacia Comercio, eh, trabajó un tiempo mi tía, la doctora Úrsula Bravo Basurto. Ella era química farmacéutica, graduada en la Universidad de Guayaquil. Entonces, ella pues tenía sus propias preparaciones también para diferentes enfermedades, para
dolores musculares, para daños de estómago, etcétera, ¿no? Entonces, mi padre hasta ahora, cuando desapareció la farmacia Hermógenes Barcia, teníamos 2 libros de ella, de fórmulas donde constaban los elementos químicos y su peso. Eso se pesaba en un aparato especial que pesaba gramos, que creo que se llama gramera. Bien, ¿Y qué entonces, se como le hicieron esos decía, 2 libros? ¿qué cosa? ¿Qué se hicieron esos 2 libros? Esa es una muy buena pregunta. No sé si alguna de mis hermanas aún los tenga o los tiene un empleado que aún los usa. No sé si él los tenga. Qué bueno sería poder recuperar esos libros porque se Aunque constituyen sea, en voy un a patrimonio preguntar para ver si histórico de se le mucha puede tomar alguna importancia. foto, ¿no? A ver si se le puede tomar alguna foto. Bien. Entonces, como la pregunta era de quién era Miguel Barcia Bravo, pues a él se metió en muchos negocios. Acabo de nombrar, pues, estas oficinas de venta de pasajes aéreos, también la radio La Voz del Valle, tenía también la ¿Él representación, fue propietario o administrador simplemente? terminó siendo el propietario, porque eso era primero de una compañía entre hermanos, entre los hermanos varones, pero él terminó siendo el propietario. También tenía la representación, ¿recuerdas de esa empresa aérea aquí que se llamaba Zeta? Sí, Que viajaba a Guayaquil y Machala, sí, sí. venía de Pedernales, San Vicente, Portoviejo, Guayaquil y Machala, Zeta, Sí, Compañía Ecuatoriana de Transportes Aéreos. Y también, bueno, entre los otros negocios que tuvo fue la hacienda, que se denominaba en esa época Hacienda Rosa Margarita, en honor a mi abuela. Era en Playa Prieta, lo que actualmente bueno, fue el doctor Pablo Guillén. Se lo vendimos a él y ahora la maneja mi tía, ¿no? Mariana Mendoza Mieles, hermana de mi Miguel, madre. Miguel, disculpa que te interrumpa, pero vemos de que las actividades económicas de Miguel Barcia Bravo no se apegaban para nada en la cuestión de la música. ¿Cómo así? Ese Este, cambio, ese viraje de lo empresarial, de un campo tan distinto a lo musical, ¿no? Que bueno, terminó prácticamente siendo su punto fuerte. eh, teníamos la radioemisora, ¿no? Ahí hay algo de música, pero él era visionario y como ya habían 2 locales aquí en Puerto Viejo que tenían un éxito, que era el Recreo y la Quinta Veracruz, ¿Sí? pues él quiso hacer algo parecido y tal vez mejorarlo, ¿no? Entonces, también te quería contar, como la pregunta era de quién era Miguel Barcia Bravo, él importó ganado de los Estados Unidos, importó ganado, lo trajo por avión hasta Manta, eh, a ver, 200 como 280 reses, ¿no? Ahí venían toros reproductores y el ganado era de la raza Brown Swiss. Otra de las actividades que tuvo una fábrica de ladrillo en San Gabriel. También tuvo una fábrica de bolos, fábrica de bolos Barcelona, donde nadie nombra esto de aquí, nadie lo nombra. Bueno, algunas personas lo saben, pero fue la fábrica donde primero trabajó Toby vendiendo bolos. ¿Ya? Toby trabajaba para nosotros. Él vendía bolos Barcelona, de la fábrica nuestra. Después él se cambió a otra fábrica. Cuando ya la de nosotros cerró, porque siempre él vendió bolos, ¿no? Entonces, pero la primera fábrica donde él trabajó fue en la nuestra, que funcionaba en casa de mi abuela. Ella vivía en la calle 9 de Octubre, frente al Plus Ultra, ¿ya? Entre Ricaurte y Olmedo. Ahí era la casa de mi abuela, que primero funcionó, me estoy apartando del tema, un pensionado de, de, de estudiantes universitarios que venían de otras ciudades a estudiar a la UTM y ella tenía ese pensionado, ¿ya? Entonces, ahora sí ya vuelvo al tema de Miguel Barcia Bravo.
fue una persona que tuvo muchos negocios, muchos negocios. Tal vez se me esté escapando alguno por ahí, pero eh, así. Y bueno, finalmente Las Vegas, ¿no? Las Vegas, para ello, ¿Quién lo pues motivó a él para que emprenda en esa tarea de Las Vegas? la verdad que yo no sé quién lo motivó. Creo que fue una motivación propia de ver los otros locales de baile, el Recreo y la Quinta Pero él Veracruz. ya tenía el terreno listo, eran propiedad de él ese terreno donde él quiso y lo hizo edificación de Las Vegas. No, mire, eso sucedió de esta manera. Mi abuelo de parte de madre, Edelberto Mendoza, tuvo 5 hijas, mujeres. Entonces, una de ellas tuvo un problema de poliomielitis y quedó semi paralizado su cuerpo. Ella necesitaba también vivir en un ambiente sano, en un ambiente verde, y le tuvo la oportunidad de comprar los terrenos de donde eran Las Vegas. Entonces, mi abuelo compró, yo creo que fue aproximadamente 1 hectárea y un poco más, y allí se hizo una casita de caña, una casa muy bonita. Yo iba a pasar, y yo vivía en la Ricaurte y Córdoba, yo iba allá a pasar vacaciones de escuela. Allá me quedaba 1 o 2 meses. Y era una linda propiedad que tenía árboles de mango, grosella, higo, pechiche, varios tipos de mango, bueno, en fin, guayaba. Entonces, de allí viene la muerte ya de mi abuelo, pues, y mi abuela en vida, pues, quiso ya que eso se reparta entre las hijas, y deben haber contratado a lo que en esa época llamaban agrimensores, ¿no? Que son los topógrafos actualmente, y dividieron en partes iguales esa tierra. Una parte le tocó a mi madre, y mi padre compró a sus cuñadas algunos lotes de terreno, ¿no? Donde funcionó Las Vegas. También compró la entrada por la calle Ricaurte, se lo compró a un doctor Guillén. También le compró a otra señora, 3 terrenos compró ahí sobre la calle Colón, al final de la Ricaurte. Al lado, a un costado quedaba la propiedad de Kiko Borlás, la Costa Azul, y al otro costado quedaba la propiedad de Carlos Ciro Cedeño. Entonces, mi padre era dueño de ese terreno entre estas 2 propiedades que acabo de nombrar. Y por allí era la bajada de Las Vegas. Es más, hay una foto donde aparece afuera mucha gente que está ahí eh, eh, este, esperando entrar a Las Vegas, y se ve ahí un letrero también. Esa foto debes de tenerla, ¿no? Entonces, ahí se ve la propiedad que tenía mi padre. Y por ahí era la bajada de Las Vegas. Esa de ahí, esa de ahí. Mire, ahí a mano izquierda estamos viendo pues la propiedad de Carlos Ciro Cedeño, y la que no se ve es a mano derecha la propiedad de Kiko Morlas. Toda esa casa vieja y esa otra parte baja que por ahí era la entrada de los vehículos y de las personas que iban a expectar algún evento ahí en Las Pero Vegas, ¿no? ese terreno que tú me mencionas de Las Vegas no solamente comprendía el espacio donde se encontraba el escenario, la pista de baile, sino que llegaba incluso hasta la calle Rocafuerte, según me decía, y las Esa, antiguas propiedades de la familia de Pancho y Luz María Molina ya. por la calle Rocafuerte, hasta la Quinta Veracruz. Primero mi papi compró hasta donde era el terreno de Las Vegas, que era 10.000 metros cuadrados, casi exacto, ¿ya? Entonces, después, pues, le vinieron a ofrecer y compraba un lote de terreno de un, eh, de uno de los hermanos Molina, los que obtuvieron la herencia. Después le compró a otro Molina. Creo que compró, estaban numerados, era 7, 8, 9, 10, 11, 6 terrenos compró, 6 fajas largas, ¿no? Entonces, compró esos terrenos de allí. Bien,
Entonces, en ese terreno ya de 1 hectárea, se hizo un cerramiento de alambre de púa, ¿no? Y la tilla. Y se construyó la pista y el escenario. Y los bloques donde estaban las mesas, primero eran de mesas de metálicas con sillas de tijera. Así era, ¿no? Unas mesas rectangulares. Y, y para que no se entren los pavos, en los primeros bailes embadurnaba las latillas con brea, y los que querían meterse entraban bien, bien sucios de este material, ¿no? Ahí se puede observar, sí, ahí se puede observar las sillas de tijera y las mesas. Yo no sé si en esa época ya estaban las de cemento, no, eran las metálicas, según veo. No, no sé si puedo Estamos acercar un hablando de poco esta más. foto más o menos del año 72. Sí, mire que los bares, esa construcción que está ahí de caña, eran de caña, eran de caña, Sí, sí. y después fueron ya de hormigón, ¿no? Después fueron de hormigón. Allí no está todavía. Ya se ve ahí el cerramiento de ladrillo, de hormigón y ladrillo al fondo, ¿no? Ya no era de latilla en esa época. ¿Con qué Ya se ve. compañía o con qué personas inició esta construcción de Las Vegas, Miguel Barcia Bravo? Él era bien amigo era compadre del arquitecto Sigifredo Velázquez, compadre Claro, era, recordado Cifredo. que fue empleado del CRM. Sí, sí, sí. Pero eran compadres, y también del ingeniero Manuel Sarmiento. El ingeniero Manuel Sarmiento nos arrendaba para su compañía el primer piso frente al cuerpo de bomberos, o sea, una casa al lado de la denominada Casa Barcia. Entonces, él arrendaba ahí para su compañía del ingeniero Sarmiento, y ahí se hicieron amigos, y le pidió pues que le colabore con la parte de la construcción de Las Vegas. Y se contrataron topógrafos, recuerdo yo, ahí está Las Vegas, vista desde el aire. Ese pedazo de terreno que está ahí cercado, con la subida, era lo que tenía 1 hectárea, exactamente. Bien, entonces, después, bueno, ahí se Mira, presentaron, antes de continuar, tú me decías de que ellos, el ingeniero Sarmiento y el arquitecto Cifredo Velázquez, participaron en el diseño y en la construcción como apoyo a tu papá por el nivel de amistad que se guardaba. Claro, Portolín claro, era muy pequeño y también había mucha estimación entre las personas. Las enemistades aquí casi no duraban más allá de la vuelta a una copa de licor. así es. Pero hay algo, ¿en qué fecha se inaugura el recinto Las Vegas? El primer espectáculo fue el día 23 de septiembre, no recuerdo qué día fue, pero la víspera de la fiesta de la Mercedes, De de 1969. 1969, correcto. Entonces, ese día se presentaron dos orquestas, Don Medardo y sus Players, de la cual tengo que hacer algún comentario luego, y la orquesta de Guayaquil, Los Azules. Ahí cantaba un artista en ese tiempo, un cantante muy conocido, que era Maxum. Y el Don Medardo, pues Gustavo Velázquez. Entonces, ese fue el primer baile. Hace poco estuve viendo que aquí tengo la propaganda, pero no se ve muy claro esto. Una artista que se llama Laurita Sears, y un trío que realmente no se ve muy bien. Y otros artistas así de relleno. Ese fue el primer baile. De ahí, pues, vinieron el resto. Pero cabe resaltar la audacia de Miguel Barcia Bravo, porque ¿cómo es? La historia de Las Vegas, que está en una hoja Excel, fecha por fecha, además del libro de Fernando Macías, consta que, mire, de septiembre 23 al 17 de octubre, apenas hay menos de un mes, y ya se presentaron los graduados de Colombia en Las Vegas, los famosos graduados de Colombia. Eso fue algo extraordinario, que venga una orquesta colombiana
aquí a Puerto Viejo. La verdad que no recuerdo que se haya presentado antes. No sé si alguien pueda tal vez corregirme, pero una orquesta tan famosa como los Graduados de Colombia. Y de ahí ya vino el resto, Ramiro. Los Fue éxitos eran contratado por Miguel Barcia, Miguel él fue el Barcia. impulsor, él fue el contratista directo. Sí, claro, claro, sí. No sabes, Entonces, no tienes referencia en Sucre el costo que significó esa contratación y cuánta cantidad de gente asistió esa noche a Las Vegas, porque desde que yo recuerdo que empiece en los primeros inicios de La Vega, eso fue prácticamente un desborde de entusiasmo y de asistencia de la gente. Las filas, yo recuerdo que llegaban hasta la misma Catedral de Puerto Viejo, eran 2 cuadras no, prácticamente y no, no, llegaban, sí. no, la fila cogía hacia la calle Colón, hacia la Olmedo, de ahí daba, hacía una L en lo que es el edificio del IES, cruzaba el Banco de Fomento y alguna vez llegó hasta el Hotel París. Para allá cogía la fila ¿cómo es? De compra de boletos y de entrada. Pero eso fue en la primera ocasión con Don Medardo. No creo, no creo. En un principio la capacidad de Las Vegas era de unas 4.000 personas. Luego se amplió a 6.000, ya cuando ya se pusieron las mesas de hormigón. Entonces ahí se amplió. La capacidad de Las Vegas era de 6.000 personas. 6.000 personas. Y hubo un espectáculo en que se sobrevendió entrada. Tengo que confesar eso, que cuando vino Lupita Ferrer con Johnny Ventura, se vendieron como 7.200 entradas. Eso era una cosa la gente nos quería tumbar la puerta, tuvimos que vender las entradas y permitir la entrada, porque de modo contrario, eso de ahí hubiera sido una catástrofe, porque la gente en vez de entrar con toda normalidad, iba a haber tal vez una explosión de afuera hacia adentro, a verse en el supuesto caso de que se haya tumbado alguna puerta, ¿no? Entonces, pero todo sucedió con normalidad, no hubo nada, ningún problema esa noche, ¿no? Bueno, y de ahí empezó Las Vegas y vinieron los éxitos, noche tras noche, vinieron artistas de toda América, casi de toda América, desde los Estados Unidos hasta Argentina, hasta Uruguay, porque de Uruguay son los iracundos, los guaguancó, y vinieron artistas de Chile, como los hermanos Arriagada, Los Ángeles Negros, de Perú, vinieron eh, la orquesta de Enrique Lynch y otra orquesta. Esa que estoy viendo ahora, pues son los famosos melódicos. Las 2 veces que tocaron los melódicos, eso fue a reventar Las Vegas. Realmente eso fue a reventar. Mi papi los contrató la primera vez a través de otros empresarios, pero después los trajo propios para mi padre, que los presentó en Manta, en Esmeraldas, creo que en Calceta también, y en Chone, O sea ¿ya? que la labor de tu papá no era solamente de mero empresario para Las Vegas de Puerto Viejo, sino que también él contrataba a las mismas orquestas o a quienes pusieran para llevarlos a otros lugares del país. A veces él lo presentaba o a veces eh, lo, lo revendía, digamos, ¿no? Por usar así ese término. Eso sucedió con Los Melódicos, sucedió con Iris Chacón y no recuerdo otros artistas, pero con algunas orquestas. Después los Melódicos se dividieron y también vino Orquesta La Tremenda, ¿no? Casi con los mismos cantantes y así, ¿no? Miguel, aparte de ello, aparte de que tu papá fue el empresario de mayor importancia en este espacio de la música en Las Vegas, también hubieron otros empresarios manavitas, otros que hicieron inversiones también en la contratación de conjuntos y de artistas profesionales y que hicieron uso de Las Vegas, claro, en común acuerdo con tu papá y en común negociación con él, ¿no?
Claro. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, de aquí de Puerto Viejo también presentaban espectáculos. eh, Estos señores de Comercial Páez presentaban, Venancio Larrea también presentó, eh, eh, a los terrícolas. A ver, Venancio Larrea al Gran Combo, los Páez a los terrícolas. Y también presentaban ahí los hermanos Mendoza de los Jokers, también le prestaban, le Ángel y subarrendaban a Vicente mi papi, Romero. sí, Las Vegas. Tengo eh, entendido que también el- Carlos Sanlúcar también era empresario musical o sí, hacía pero no contrataciones. recuerdo si él haya utilizado Las Vegas. Debe haberlo utilizado, casi con seguridad. También presentaba artistas a veces allí, Pancholín Romero, De oriundo Rocafuerte, De Rocafuerte, sí. También presentaba el negro Humberto Arroyo, Arroyo. sí, Humberto Arroyo. Y así, en fin, algunos personajes de aquí de Puerto Viejo, clubes de servicio, subarrendaban Las Vegas para hacer ingresos, pues, ¿no? Económicos. Y hay un detalle, Ramiro, que quiero que lo sepa la ciudadanía, porque no puedo callarlo, pues, ¿no? Sí, 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 continúa. En el mes de diciembre, las escuelas presentaban kermés, ¿no? Sí. Presentaban kermés, sobre todo las escuelas. Y entonces Las Vegas tenía un telón rojo, hermoso. Y mi papi prestaba Las Vegas, no cobraba arriendo. Eso era un servicio social, ¿ya? Entonces, la lista era interminable. En la botija la gente ya desde octubre, los directores de escuela iban, anóteme para tal fecha y tal hora. A veces tenían que presentar 2 kermeses en un día, ¿ya? Porque eh, no, ya no, ¿cómo es? No había chance, ¿no? Entonces, ese era un servicio social. Nosotros lo que nos marginábamos era la venta del bar, ¿no? Donde se vendía cachitos, cola, esas cosas. Esa era nuestra utilidad, pero el local lo dábamos gratis, ¿no? Sí, Una vez que terminaban la presentación, las orquestas internacionales, ellos siempre tenían su libertad de movimiento y en ese sentido, pues parece que en una de esas presentaciones de los martelos que llegaron, ¿cuántas veces llegaron los martelos a Las Vegas? yo creo que llevaron como unas 4 o 5 veces. Sí, porque parece que en su segunda presentación fue que María Elena con sus otros integrantes se amanecieron en la esquina de Pérez y ahí compusieron, y de ahí surge esa canción, que es muy bonita, por supuesto, y es muy cumbiambera, ¿no? Esa canción es un ícono de Puerto Viejo, en cuestión musical. Te quiero contar la historia de esa presentación de los martelos. Sí, continúa. Gustavo Quintero lo invita a mi padre a Medellín, a la Feria de las Flores, famoso Sí, 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 sí. festival que Es un- fue hace poco en agosto, ¿no? Entonces, allí sucede como el avenidazo que tenemos aquí, pero mucho más grande, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Me imagino así que han de ser unas 20 tarimas en una calle extensa y más ancha. Entonces, en su visita a mi padre, con mi madre fueron a Medellín, a la Feria de las Flores, iba viendo todas las orquestas, ¿no? Las iba escuchando, una canción, seguía la segunda, seguía la otra, porque uno puede estar en un escenario, en una tarima, un rato y después se va a otro y se va a otro y escucha todas las orquestas, ¿no? Entonces le llamó la atención, los hermanos Martelo no lo conocía nadie, ni mi padre lo conocía, pues, no lo conocía nadie. Y entonces le gustó esa orquesta, se quedó impresionado y subió a conversar. Cuando terminaron de tocar, subió a conversar con los dueños. Recuerdo que el principal era don Joaquín Martelo, don Joaco, y Carlos Martelo, el hermano. Ahora hay un hijo que maneja la orquesta, los Martelos Junior, que es el hijo, Carlos Martelo, y arreglaron precio, arreglaron fecha de presentación, todo. Y en esa época no había, pues.
transferencia ni nada. Había que llevar la plata en efectivo hasta allá, pues, el anticipo, ¿ya? Y hacerles llegar los pasajes de avión y recibirlos aquí, pues, ¿no? Entonces vinieron los martelos y antes de su presentación, que se hospedaron eh, en el Hotel San Marcos, entonces, antes de su presentación, ellos caminaban por la ciudad, hicieron amistades, hicieron amistad con los Pérez, porque ahí tenían un lindo piano en la casa de los Pérez. Eduardo Pérez. Entonces, ahí el, el pianista de los Martelos es un pianista, actualmente vive, famoso, Diego del Real. Después supe que estaba trabajando en Boston, no sé, a alguien le pregunté. Entonces, ellos tocaron en Puerto Viejo, creo que solo en Puerto Viejo, 2 noches, y se regresaron. Pero antes de irse, mi papi le pide a Carlos Martelo o a Joaquín Martelo que el próximo año los esperaba otra vez. Próximo año los esperaba otra vez. Entonces se regó, pues, en Puerto Viejo, en Manaví, la buena música de los Martelos. Y les pidió que traigan una canción dedicada a Puerto Viejo. Y como ellos se habían hecho amigos de los socios de la esquina de Pérez, se habían hecho bien amigos, ahí paraban todas las noches. Y entonces viajaron a Colombia y no sé en realidad ya quién la compuso, creo que María Elena ella la cantó, pues, ¿no? Ella es la que canta. Debe haber sido con los músicos de los Martelos, porque esos músicos de esas orquestas colombianas, todos son maestros de música, todos son maestros de música, ya no hay nada, ninguno improvisado. Inclusive aquí se quedó un músico, el profesor, no sé si me ayudas con el apellido, Ya, Bolívar. Bolívar, sí, apellido Bolívar, sí. Entonces, él se quedó aquí, mire, se quedó aquí, se casó, tiene hijos aquí. Y entonces, así nació la canción de la esquina de Pérez. A lo que ya ellos regresaron el siguiente año, ya la trajeron y la tocaron por primera vez en Las Vegas. Ya. Yo recuerdo que la estaban ensayando de tarde y más o menos escuchaba y todo, pero no la tocaron totalmente. Y esa noche la tocaron. Y bueno, después esa canción se hizo famosa, la han tocado como más de 10 orquestas aquí en el Ecuador. Así Sí. es. Mire, ahí Eh, está en esa foto el señor Pepe Maracita Vinces contratando a los melódicos. Ahí está con Renato Capriles en la oficina de Renato Capriles en Venezuela. Sucede que Pepe Maracita iba a viajar a Venezuela y le dijo a mi papi, ¿sabe qué? Contrátame a los melódicos, haz conexión con ellos y toma, aquí está el dinero y anda a darle ese dinero de anticipo que yo después le mando los pasajes y todo eso. Y vinieron, mi papi trajo también directamente, antes ya habían venido los melódicos, que los presentó el, la sociedad de Jorge Zambrano y Leonardo Villasís en el Recreo, ¿ya? Después los trajo mi papi, ya. Entonces, Miguel, eso ¿cuáles fueron las orquestas tal vez más connotadas, de mayor prestigio, de mayor trascendencia en América que llegó a Puerto Viejo? depende del gusto, depende del gusto. Si me preguntas a mí, yo digo Héctor Lavoe y el Gran Combo. Si le hubiera preguntado a mi papi, él decía los melódicos y los martelos. Y no, mi papi decía Damaso Pérez Prado y mi mami decía los melódicos y los martelos. Pero vino Ismael Rivera, famosísimo artista pues de, de, de salsa, famoso en Miami, Nueva York, puertorriqueño. Eh, Damaso Pérez Prado, una orquesta famosísima cubana que después se radicó en México. Eh, los melódicos de Venezuela, después la tremenda. Ahí estamos viendo a Daniel Santos, Tres Patines. Bueno, la lista es tremenda. Vinieron artistas como Nelson Ned, famosísimo brasilero, pues. Vino este Rafael de España, Rocío Dúrcal, artistas muy, muy famosos.
los hermanos Arriagada, los Panchos propios vinieron a Las Vegas. Antes habían estado bien joven habían estado en el Teatro Victoria, ¿no? De eso hay una historia Sí, allá también. por el año Sí, 49, 50, eso se quedó casi como una leyenda, por cuanto no se han encontrado fotos ni rastros de esa presentación, de la presencia de los Panchos, los primeros sí, Panchos Gil, Arriaga y Avilés, eh, que dice que llegaron al Victoria, hicieron su presentación y que fueron contratados para darle una serenata a una señorita de la ciudad. sí, Eh, oiga, aquí está la lista, es bien larga. El Greco, Los Ángeles Negros, eh, el Combo de las Estrellas de Colombia, también famosísimo. eh, Nelson Ned, las hermanas Gil creo que son españolas, sí, creo que son españolas. Miguel, en el año 74, 76, no recuerdo, se abrió el White Room. Claro, claro, el White Room se Fue abrió. una de las primeras discotecas que hubo en Puerto Viejo. Claro, yo escuché tu programa Julio de Mera. Julio de Mera y mm, no sé, él debe saber más, ¿no? Pero el White Room fue una de las primeras discotecas de Puerto Viejo. Era una discoteca con buena música, buen servicio, tenía aire acondicionado, buena mueblería y parqueo propio, ¿no? Era un parqueo, se bajaba, ¿no? Se bajaba por la calle, al fin de la calle Ricaurte y Colón, y bueno, había abajo parqueaderos, yo digo que siquiera para unos 40 carros tal vez, ¿no? Entonces, ahí se presentó una artista venezolana, famosa, Violeta Rivas, y a veces se presentaban artistas de aquí de la localidad, ¿no? De aquí de la localidad, sí, Miguel, fue tanta la importancia y la trascendencia de este recinto de Las Vegas internacionales que se decía que los mismos cantantes y las mismas orquestas, cuando eran contratadas para Quito y Guayaquil, lo primero que preguntaban era si venían o no venían a Puerto Viejo, a Las Vegas internacionales. claro. Este, A pesar casi de, sí, muchos artistas, digamos, digamos el 50 o 60% de los artistas que venían a la feria de Guayaquil, a la feria de Durán, venían a Las Vegas. Mi papi tenía una conexión directa con el señor Levet de la feria de Guayaquil, pues, y simplemente lo llamaba, preguntaba precio y si convenía, lo contrataba. Así vinieron muchos artistas, ¿no? Que llegaban allá a la feria de Guayaquil y venían acá a Las Vegas. Sí, a pesar de toda esa trascendencia que tuvo este espacio musical, de toda esa connotación que llegó a tener a nivel internacional y en la que Manabí estuvo como referente musical. Sin embargo, Las Vegas desapareció. ¿Cuáles fueron las causas que empezaron a ocasionar el declinamiento de Las Vegas, la desaparición de Las Vegas? ¿Desde qué año empezó Las Vegas a sentir el remesón de su tragedia? ya, no sé cómo estemos de tiempo con el programa, pero Tenemos 15 minutos. si me das unos 3 minutos o 4 para decir algo adicional de Las Vegas. Continúa, por favor, Miguel. En Las Vegas se presentaron los certámenes de belleza más importantes de Puerto Viejo y de Manabí. Reina de Puerto Viejo, Reina de Manabí, Reina de los colegios de Puerto Viejo, Estrella de Mar, las cuales iban a concursar a Guayaquil en Perla del Pacífico. Este, en Las Vegas también se realizaban eventos políticos. A veces venían candidatos a la presidencia de la República, como Sixto Durán Ballén, que hizo meeting en Las Vegas. Y en las sesiones de la Municipalidad de Puerto Viejo, cuando venía un presidente de la República, algunos después de las sesiones fueron al baile de gala de la Reina de Manabí a Las Vegas
Así estuvieron Guillermo Rodríguez Lara, Ujú. estuvo Osvaldo Hurtado, estuvo León Febres Cordero y estuvo, no en esta fiesta de Reina de Manaví, pero estuvo también Rodrigo Borja Ceballos y Sixto Durán Ballén. Esos, esos presidentes estuvieron en Las Vegas, estuvieron en Las Vegas. Eso era lo que quería decir en 3 o 4 minutos. De allí, pues, eh, cómo empezó a desaparecer Las Vegas en el año 1982, justamente, exactamente en el 23 de septiembre del 82, cuando el baile ya estaba lleno a Las Vegas, viene un aguacero, pero inesperado. Llover en septiembre, rarísimo. Fue el inicio del fenómeno del Niño 82-83. Al final del fenómeno del Niño, en una avalancha, en un desbordamiento del cauce del río Puerto Viejo, quedó asolvada la pista de Las Vegas en aproximadamente 50 centímetros, ¿no? Con material de asolve. Y eso fue ya cuando estaban las mesas de cemento. Y entonces, para sacar ese lodo dentro de las mesas de cemento, eso fue manual. El de la pista y de lugares abiertos, así se los pudo sacar con máquina. Pero nosotros teníamos las bodegas debajo del escenario, las bodegas de colas, de cerveza, de esas cosas que quedaban con llave. Y eso se llenó totalmente de lodo, totalmente de lodo. Entonces fue un trabajo bien costoso porque se dañaron instalaciones eléctricas, se dañaron instalaciones sanitarias, y hubo que pintar otra vez todo el escenario, todas las mesas. Fue un trabajo bien arduo y costoso. De allí Las Vegas continuó sus éxitos hasta el año 1998. Fueron, si hacemos la resta, pues no, nos quedan como unos 16 o 15 años 15 o 16 años, porque lo fuerte de la Solve fue en el 83. Entonces, 15 años digamos, 10 años de éxitos, porque al final, al final, ya casi la gente no asistía a los bailes de Las Vegas, porque ya vino la, el uso de los disjockeys en las casas, en las terrazas, y entonces los 23 de septiembre, los 17 de octubre, las personas, las familias, las barriadas, hacían sus propias fiestas con disjockey en las terrazas, que eran famosísimas esas fiestas de disjockey en las terrazas. Y entonces eso nos quitaba a nosotros este, ingreso de personas, ¿no? Entonces comenzó el negocio a bajar, pero a veces venía un artista muy bueno y se llenaba, pero ya era más esporádico. Entonces llegó el invierno del 98, el segundo fenómeno del Niño, y ese sí fue catastrófico. Sobre la pista de Las Vegas eh, se asolvó 1,80 m. Imagínate, 1,80 m en 10.000, eran 18.000 metros cúbicos. 18.000 metros cúbicos de lodo. Y ese lodo no se lo puede, en una volqueta de 8 metros, no se puede poner 8 metros cúbicos de lodo, apenas unos 5 metros. Y entonces, si nosotros hacemos una operación de 18.000 dividido para 5, nos da 3.600 volquetadas, Ramiro, que había que subir ese lodo a mano, pues, a veces, o pocas veces en máquina. Entonces, esa era una cosa, pues, imposible. La economía nuestra no nos permitía hacer ese gasto y revivir Las Vegas. Ahí murió Las Vegas. Ahí murió. Pero aparte de Las Vegas, también hubo un edificio en la calle Olmedo, al final de la Al calle final Olmedo. del Olmedo, sí. Sí, ese Eh, edificio de 5 o 6 pisos que también se asolvó casi en toda su primera planta. Se ¿Qué pasó asolvó con ese edificio? como 1 metro en la primera planta. Entonces, esos edificios no eran nuestros, eran de un primo mío, Hermógenes Barsi, ingeniero civil. Entonces, él tomó como referencia la inundación del 82, del 83, pero la que vino llegó hasta la ciudad, pues hasta la calle Pedro Gual se inundó, pues. Entonces ya eso fue algo fuera de serie, pues, ¿no?
y él tuvo que negociar con los que ya habían comprado y devolver el dinero y bueno, después él los entregó mm, a alguna institución financiera, los entregó y bueno, de ese negocio no sé qué pasó. Así fue casi en una hora contado, pero muy sucintamente la historia de Las Vegas, ¿no? Y hay Nosotros mucha historia todavía por contar por cuanto las vidas. trabajábamos, Sí. mi madre y yo trabajamos en venta de boletos, a veces amigos de las galladas, pues, ¿no? Nos ayudaban. Y mi padre era el que estaba ahí en la puerta de la entrada con sus colaboradores recibiendo los boletos. Trabajamos toda la familia. Yo trabajaba hasta las 4 de la mañana recogiendo el dinero que se habían vendido de los bares. Y Ramiro, te cuento que yo me iba a la casa nuestra, allá en la calle Córdoba y Ricaurte, frente al cuerpo de bomberos, no a la esquinera de la casa denominada Casa Barci. Yo me iba a pie con el dinero y no me pasó nunca nada, ¿Pero nunca que lo nadie me llevabas en pasó. sacos? No, en Porque caja de tiene que haber cartón. ido monedas, billetes Sí, y de no todas las denominaciones y eran en en caja suco. de cartón, en caja de cartón, al principio. Después ya me iba en la camioneta, siempre Pero por ¿quiénes te respaldo. acompañaban? ¿A qué hora salías con Me las cajas? acompañaban unos 2 o 3 trabajadores de Las Vegas. Con ellos me iba yo y subía, la dejaba ahí y regresaba otra vez a Las Vegas, ¿no? A ver más dinero. A ver más claro, porque el primer viaje lo hacía como a la 1:30, 2 de la mañana. Sí. Imposible de pensar ni de imaginar en esos tiempos. Claro, es que en esos tiempos prácticamente, a ver, los pillos solamente eran los cordeleros, así le decíamos, ¿no? Claro, Los que se sí, metían a coger la ropa que quedaba tendida, o si no las gallinas o cualquier cosa, y si se podía, se metían a la casa y se llevaban cualquier cosa. Pero no había ningún nivel de peligrosidad y peor todavía en el centro de la ciudad. Era sí, inimaginable eso. claro, pues si la gente se iba hasta el mercado a pie, pues a comer, pues. Era un desfile al mercado, Y no a comer solamente a la que se salida. iban buenos y sanos, sino también bastantes beodos, ¿ya? Sí, Y que no les pasaba prácticamente nada porque después de Las Vegas, el mercado era el segundo lugar al que se llegaba y que se llenaban también. claro, esa noche era Era la negocio, placita con Doña Sarita al y el principio. mercado allí con los bollos del Sambo Castillo, las empanadas, la 5 de junio, donde Vaca Brava, qué sé yo, ¿no? Así es. Otra cosa particular también de Miguel Barcia como empresario, que ya contabilicé cuántas veces se presentó Don Medardo y sus playas en La Vega. ¿Ya? 50 veces, 50 contadas. Nunca mi padre firmó contrato con Don Medardo y sus playas. Solamente lo llamaba por La teléfono. palabra. Sí, Medardo, quiero que estés el día 16 de junio, el sábado, en Las Vegas. Anótame ahí, anótame por favor. Ya, Miguelito, dice, ya lo anoto. Lo ¿Y Las anotaba. Vegas de San Clemente, Miguel? Ah, ese es otro, ¿no? También hubo Las Vegas de San Clemente, de ¿También de Crucita. tu papá? Por eso le denominan a ese sector Las Vegas, pues. Sí. En Crucita, porque ahí eran Las Vegas, pues. Ya. En Crucita, Las Vegas de Crucita, pero no De es San San, Clemente. de San Jacinto también teníamos. Y de San Clemente. El de San Clemente, el terreno se lo llevó al mar. Y ¿cómo es? En San Jacinto le vendimos eso a una empresaria ya que denomina Chelita. Ella tiene hoteles, pensionados así. ¿Y en Y Crucita, en qué parte estaba? en Crucita, al final de la calle Las Vegas, la que está pavimentada, a mano izquierda, en toda la esquina ahí estaba Las Vegas. Al final, frente al mar, ¿Qué frente al mar. pasó por último para ya empezar a despedirnos, Miguel? Sí. La botica Hermobarcia. Hermógenes, Hermógenes Hermógenes. Barcia. Porque Allí, Hermo Barcia era una farmacia que tenía mi tío en la calle Ricaurte, a más o ver, menos. hubieron tres farmacias Barcia, la de la Córdoba y Pedrogual y No, ese Ricaute, era comercio. Ese esa es era la comercio. comercio. Luego tuvimos De la ahí que se estaba dividió frente al esa, mercado, la Hermo Barcia, donde estaba Doña Leti, ¿cierto? sí, de ahí no, Hermógenes. Hermógenes Porque Barcia. Hermo Barcia
esa farmacia quedaba al lado de la pastelería San Agustín, en la Ricaurte, ya. ahí al lado quedaba. Y la que Entonces, estuvo en la esquina, después la farmacia Comercio, ¿no? La farmacia Comercio, la Hermobarcia se cambió a la esquina de la Ricaurte y 9 de octubre, pero ya le pusieron otra vez farmacia Comercio. Esa terminó con el nombre de farmacia Comercio. que Ya, terminó prácticamente con el terremoto del 2016. así es, sí. Y ese era el negocio realmente, Ramiro, te digo que ese era el negocio principal de la familia, la farmacia. Ese era y nosotros, mi padre nunca le quedó debiendo a una orquesta, que sí, pues difícil, ¿no? Pero si alguien ahorita me señala, pues no es verdad. Nunca Miguel, terminaba el espectáculo y tome, y si no alcanzaba el dinero porque no se recogía la plata en boletería y en bares, tome su cheque, señor, y mañana cámbielo. Eso es todo. a ver, Miguel, Portoviejo era chiquito todavía hasta los años 80. Todos nos Claro, conocíamos y éramos amigos o conocidos. sí, O sí, aunque sea de lejos, sabíamos quién era. Hasta claro. nos conocíamos por la forma de caminar, de andar, por el color del pelo, por lo que sea. Pero todos éramos conocidos. Y en verdad lo que tú dices, en esa pequeña ciudad nuestra de esos tiempos, de los años 70, 80, donde ya Miguel Barcia Bravo tuvo su nombre era, él fue uno de los personajes más públicos que llegó a tener Portoviejo por la farmacia y también por el campo de la música. El chisme y el cuento siempre abundó, y peor en las esquinas y galladas, donde se hablaba de todo mundo y se conocían los últimos detalles y las últimas novedades. Y en verdad que el nombre de tu papá nunca estuvo en la boca de nadie por situaciones de dinero, ¿no? Así es, inclusive mi papi incursionó en la vida política cuando fue nombrado concejal de Puerto Viejo en la dictadura, no sé de quién, pero el alcalde era Carlos Emilio Solórzano, Fue en y la de llegó a Rodríguez ser, Lara, 73, y 74, llegó a ser 73, 75, creo. llegó a ser como lo que se denomina el vicealcalde, pues, ¿no? Sí. En esa época se le llamaba presidente ocasional del cabildo. Y esa fue su vida política. En algún otro rato fue miembro de un pequeño periodo, miembro del CRM, pero así meses nomás, 3, 4 meses. Casi no le gustaba eso, la vida, la vida pública. En lo que sí fue también su atractivo principal fue el Club de Leones. Él la amaba, terminó amando al Club de Leones y en el Club de Leones lo velaron a mi padre. Cuando falleció, ahí lo velaron. El Club de Leones fue construido por mi padre en su presidencia. Así, esa construcción era muy bonita aquí en Puerto Viejo. Ya ahorita está descuidada, bueno, las cosas han cambiado, pero él fue gobernador nacional del Club de Leones. Él viajó todo el país. Se compró una furgoneta Volkswagen para recorrer el país, visitando a todos los clubes de leones, sí. Qué Así es. pena tener que llegar al final de este programa que ha sido Sí, encantador, porque fue mágica la existencia de Las Vegas Internacionales y también de esa casa icónica de la botica Comercio, allí en la comercio. Córdoba y Portugal, Sí, y también las otras farmacias y droguerías con que ustedes manejaron el asunto de los fármacos, ¿no? así Tus es. palabras finales, Miguel, en tu despedida. Bueno, te agradezco pues la invitación y me da mucho gusto a mí hablar de mi padre, de sus negocios, sus actividades, de lo que él fue. Realmente fue un hombre muy responsable en su casa, en su hogar, con mi madre, bien entregado a la familia y todavía nos hace falta, todavía nosotros recibimos de lo que él hizo, porque todavía están expropiando los terrenos de Las Vegas, no termina todavía esos trámites y siempre me da gusto hablar de él, ¿no? Porque es una persona que, al menos, yo nunca he escuchado que alguien lo haya señalado, ¿no? En algún aspecto. Así es, Ramiro. Gracias, Miguel, porque no creo que este sea el último diálogo que tú tengas
no solamente conmigo, sino con cualquier otra persona, porque la historia de Las Vegas es parte de la historia de Puerto Viejo. Una historia que sigue viva, una historia que siempre estará latente, a lo menos, entre todos los que tuvimos la oportunidad de vivir el encanto y la magia de la música en el recinto ferial Las Vegas. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado Miguel Barcia Mendoza, a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio, como son Daniel Valdivieso Solórzano y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.